Entonces, o sea, como la bandera, digamos que la anfitrión es Corea, está Corea, Argentina, Bolivia, ¿qué más? ¿Qué bandera? Y México, digamos. El anfitrión al primero, ¿no ves? Corea, Argentina, Bolivia y México. Ah, por orden. Por orden. Ah, así. ¿Es así o así? ¿Cómo? Depende, puedes hacerlo a tu lado o al lado de la licencia. Ese vos lo escoges. Y vos que así, mirándola. Así o así. ¿Tres veces pagó 90? No se acuerda, dice. Bastante. ¿Quién apaga los 20?